had a really interesting press conference when I first came into town to promote the film, and they said, gee, you're a nice-sized lady and all that. Raquel Welch no era solo una estrella de cine, era el icono definitivo de Hollywood, conocida por su belleza, talento e innegable presencia, pero en su última entrevista, Raquel Welch reveló algo que dejó al mundo sin palabras. Durante años circularon rumores sobre su vida privada, sus luchas y la verdad que se ocultaba tras su glamurosa imagen, y ahora, esos rumores se han confirmado. Pero, ¿qué dijo exactamente? A sus 82 años, por fin ha confesado la devastadora verdad sobre su famosa escena en bikini con pieles, su amarga disputa con la revista Playboy y la batalla judicial secreta de $10,8 millones que acabó con su carrera cinematográfica. Lo más impactante, sigue mirando para descubrirlo. Pero antes de eso, rebobinemos un poco para ver cómo se convirtió finalmente en la mayor rebelde. ¿Siempre creíste los rumores sobre Raquel Welch? Comenta 1 para sí, 0 para no. Un rebelde en Hollywood. Raquel Welch nació en Chicago, Illinois, el 5 de septiembre de 1940, con el nombre de Raquel Tejada. A los 17 años, su padre, un ingeniero aeronáutico boliviano, emigró a Estados Unidos. La ascendencia de su madre se remontaba al Mayflower y era de origen inglés y escocés. La diversidad de su educación contribuyó a forjar su personalidad, que más tarde le ayudaría a destacar en Hollywood. Procedía de una larga estirpe de mujeres fuertes y decididas. Su prima Lidia Aguilar Tejada, una de las primeras mujeres líderes de América, fue elegida presidenta de Bolivia en 1979. Esa determinación también estaba presente en Raquel. Era la mayor de 3 hermanos, una hermana llamada Gal, que llegó a tener una próspera carrera inmobiliaria, y un hermano menor llamado James. Sin embargo, la vida doméstica no siempre fue sencilla. Cuando estaba en el instituto, sus padres se divorciaron. En lugar de disuadirla, la dificultad la motivó a esforzarse aún más para lograr el futuro que deseaba. Cuando tenía 2 años, su familia se trasladó desde Chicago a La Joya, una tranquila aldea costera cercana a San Diego. En su educación presbiteriana, los domingos estaban dedicados a la iglesia y a la familia. Su sentido de la disciplina influyó en su forma de enfrentarse a la vida. Raquel se sintió atraída por la interpretación desde muy joven. Comenzó a tomar clases de ballet a los 7 años y estudió durante 10 años. Aspiraba a trabajar como bailarina profesional. Sin embargo, su instructor le comunicó a los 17 años que su tipo de cuerpo no era el adecuado. En lugar de destrozar su confianza, eso la hizo buscar un nuevo sueño. Persistió en actuar. Todo lo que necesitaba era un nuevo escenario. Era una estudiante única en La Joya y participó en el equipo de animadoras. Fue alumna de honor y vicepresidenta de su clase, pero lo que la distinguía era su presencia y su serenidad. Donde quiera que iba, la observaban. Se presentó a concursos de belleza por su innata confianza en sí misma. Ganó Miss Fotogénica y Miss Contorno a los 14 años. Estos primeros triunfos no solo le reportaron premios. Le hicieron sentir que pertenecía al candelero y le ofrecieron la experiencia de actuar ante el público. Continuó compitiendo y triunfando. Mad of California, Miss La Joya y Miss San Diego. Con cada título se sentía más segura de sus deseos. Cuando se graduó en 1958, ya se había consolidado. Hollywood era algo más que una fantasía. Puede haber ocurrido. Raquel Welch se enfrentó a varios obstáculos en su camino hacia la fama. Era una joven que hacía malabarismos con enormes metas y obligaciones familiares antes de que Hollywood reconociera su nombre. Se casó con James Welch, su amor del instituto, en 1959, lo que marcó el comienzo de su aventura. Solo tenía 19 años. A pesar de la desaprobación de su padre, siguió su instinto. La pareja tuvo 2 hijos. Danny nació el 26 de diciembre de 1961, y Damon el 6 de noviembre de 1959. Aunque Damon asistía ocasionalmente a eventos con su madre, quería evitar los focos. Pero Tani se convirtió en actriz y modelo, apareciendo en las revistas británicas GQ y Vogue, además de protagonizar Cocoon. La unión acabó en divorcio. Raquel y James se separaron en 1962, pero no fue hasta 1964 cuando se formalizó oficialmente su divorcio. Sus intereses habían empezado a divergir y el joven matrimonio presentaba dificultades. Raquel, sin embargo, decidió conservar su apellido incluso después de la ruptura. Welch era más sencillo de recordar para los fans de Hollywood, aclaró más tarde. En una época en la que había pocos trabajos disponibles en Hollywood para mujeres de color, también le ayudó a escapar del encasillamiento como actriz latina.
Raquel necesitaba un trabajo porque tenía 2 hijos pequeños que criar. Comenzó a trabajar como meteoróloga en la KFMB-TV de San Diego en 1960. Adquirió experiencia ante la cámara, pero no tenía mucho tiempo para la educación debido al riguroso horario. Finalmente abandonó el San Diego State College, donde había estudiado teatro, en busca de mejores oportunidades. Se trasladó con sus hijos a Dallas en 1963. Esperaba un gran avance, pero Dallas no lo fue. Aceptó un trabajo como camarera y modeló para Neiman Marcus para ayudar a mantener a su familia. Aunque estos trabajos le ayudaron a pagar las facturas, no impulsaron su carrera como actriz. Sin embargo, este tiempo la moldeó, reforzó su voluntad y le enseñó a perseverar. En retrospectiva, consideraba estos años como unos de los más significativos de su vida. Tras pasar 6 meses en Dallas, tomó la decisión de arriesgarse más. Empacó sus pertenencias y se trasladó a Los Ángeles en 1963. Fue un paso atrevido. No tenía una fuente fiable de dinero ni contactos en Hollywood. Su determinación era todo lo que poseía. Empezó a presentarse a audiciones y consiguió pequeños papeles en series de televisión como The Virginian, Charles Navy y Bewitched. No eran actuaciones importantes, pero la situaron en el mapa y le ofrecieron experiencia en la industria. También apareció en The Hollywood Palace como chica de cartel, un papel que destacaba su atractivo pero que no la consolidó como actriz seria. En esa época conoció a Patrick Curtis, un antiguo actor infantil que ahora es agente. Se hizo cargo de su carrera al ver su potencial. La posicionó como una bomba ayudando a dar forma a su imagen. Además, la instó a seguir utilizando a Belch en lugar de a Tejada. Su gran oportunidad se produjo cuando la esposa del productor Saul David la vio y la propuso a la 20th Century Fox, a pesar de que Hollywood no aceptaba entonces a las actrices latinas. Como resultado, firmó un contrato y consiguió su primer papel importante en Fantastic Voyage, Viaje Fantástico, de 1966. En la innovadora aventura de ciencia ficción Fantastic Voyage, un equipo médico consiguió salvar la vida de un científico reduciendo su tamaño e inyectándoselo en el cuerpo. Como ayudante técnica en este extraño y diminuto mundo, Belch interpretó a Cora Peterson. La película dirigida por Richard Fleischer fue un gran éxito. Tras su estreno el 24 de agosto de 1966, recibió 5 nominaciones a los premios de la Academia y ganó 2, a los mejores efectos visuales y a la mejor dirección artística. A pesar de ser relativamente nueva en Hollywood, Belch pudo competir con intérpretes más veteranos como Stephen Boyle. Posteriormente reconoció que, sobre todo cuando pronunciaba discursos técnicos, tenía miedo en el plató. Ensayaba a menudo palabras como oxigenación para asegurarse de que las decía correctamente, porque le producían ansiedad. Más allá de su papel, una de las imágenes más icónicas de la película fue su aparición con un traje de neopreno ceñido al cuerpo. El éxito de la película la convirtió en una celebridad de la noche a la mañana, demostrando su capacidad para dirigir películas a gran escala. Unos meses más tarde, participó en la película de fantasía antigua 1.000.000 de años antes de Cristo, que la haría famosa en todo el mundo. Hammer Films produjo la película, que transcurría en un planeta lleno de tribus enfrentadas y enormes dinosaurios. Belch interpretaba a Luana, una cavernícola que solo hablaba 3 palabras en toda la película. Sin embargo, su interpretación fue memorable por otros motivos. También su bikini de piel. El conjunto, diseñado por Carl Towns, estaba confeccionado con precisión para acentuar sus formas. Las imágenes de Belch luciéndolo se hicieron virales. Una imagen en particular se convirtió en uno de los carteles más vendidos de todos los tiempos, llegando a ser tan icónica como la pin-up de Betty Grable de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de rodaje fue duro. Belch tuvo que enfrentarse a un clima gélido vistiendo únicamente ese icónico bikini para la producción, que se llevó a cabo en las Islas Canarias durante el invierno. En una declaración posterior, declaró que no estaba segura de si quería o no interpretar el papel, refiriéndose a la película como una película de dinosaurios. Por otra parte, el hecho de que la película fuera un gran éxito demostró que nuestra elección había sido la correcta. Cuando se publicó en los Estados Unidos en 1967 y en el Reino Unido en diciembre de 1966, tuvo el efecto de establecer su posición como figura prominente en la cultura popular. Desde Survivor, The Destiny's Child, hasta The Shawshank Redemption, el bikini de piel siguió siendo un tema popular en vídeos musicales y películas durante décadas. Sin embargo, Belch era más que una simple celebridad de Hollywood. Además,
Fue una dama que se negó a alterar quién era por el bien de la industria. El 5 de septiembre de 1940 nace Jo Raquel Tejada, de padre boliviano. Su madre tenía herencia de Mayflower y era estadounidense. Los ejecutivos la presionaron para que cambiara de nombre cuando firmó con la 20th Century Fox. Le recomendaron a Debbie porque Raquel sonaba demasiado exótica. Ella lo rechazó. Para integrarse en el Hollywood de la época, muchas actrices latinas anglicizaron sus nombres. Entre ellas estaba Rita Hayworth, cuyo verdadero nombre era Margarita Cancino. Sin embargo, Welch insistió en conservar su nombre de pila. Nunca perdió su identidad, aunque adoptó el apellido de su primer marido, en parte para no verse limitada a papeles de latina. A Hollywood le resultó difícil clasificarla. Latino e hispano no eran frases muy conocidas en los medios de comunicación estadounidenses de la época. Así, aceptó varios trabajos sin que se le asignara un nombre. Sin embargo, a principios de la década de 2000 adoptó abiertamente su origen étnico. Los latinos estamos aquí para quedarnos, dijo en un discurso pronunciado en 2002 en el National Press Club. Ser latina me enorgullece. Para ella, mantener su nombre no fue solo una decisión personal, en un campo en el que a menudo se presiona a los artistas para que encajen. Fue una protesta silenciosa. Actriz latina, Jo Raquel Tejada Journey. Siendo fiel a sí misma, ayudó a allanar el camino a las siguientes generaciones. A finales de los 60 y principios de los 70, actuó en películas que desafiaban las ideas preconcebidas, suscitaban debate y demostraban sus dotes como actriz. Interpretó a Sarita, una rebelde que luchó por los derechos del pueblo yaqui durante la Revolución Mexicana, en la película de 1969 Cyan Raffles. Welch y Jem Brown, que interpretaba al Sheriff Lydecker, protagonizaron en la película una de las primeras escenas de amor interracial de Hollywood, que creó mucha historia. Para su época, fue un movimiento atrevido. El Tribunal Supremo había legalizado el matrimonio interracial en todo el país solo 2 años antes. Muchos espectadores no estaban preparados para presenciar un encuentro amoroso entre un negro y una blanca. Aunque hubo muchas críticas, sobre todo del público conservador, la conexión no se incluyó en la película solo por ser polémica. La descripción de la historia de 2 individuos que se unen a través de dificultades comunes era una progresión lógica. Los prejuicios raciales predominantes en Hollywood se rompieron con el retrato de Lydecker como alguien poderoso y noble. Welch hizo de Sarita algo más que un simple interés romántico, dándole dimensión. Era una dama que luchaba por sus derechos. 100 rifles se convirtió en un acontecimiento importante en la historia del cine a pesar de las críticas. Al año siguiente, Welch interpretó un papel más peligroso en Marrow Brackenridge, 1970. Interpretó a Mira, una mujer transexual que pretende derrocar el discriminatorio sistema de poder de Hollywood tras someterse a una operación de reasignación de sexo, basada en una novela de Gore Vidal. La película no se parecía a nada que los espectadores hubieran visto antes. Su argumento sobrepasaba todos los límites, su comedia campechana y sus temas francos. La elección del papel de Mira fue audaz. La identidad de género rara vez se abordaba en las películas populares de la época. En una interpretación audaz, Welch retrató a Mira como una mujer errática y astuta, que utilizaba el caos y la seducción para conseguir sus objetivos. Entre bastidores, sin embargo, la película fue un completo fracaso. Welch y el resto de los actores estaban en desacuerdo con el director Michael Sarn, y la producción se torció rápidamente. Cuando se publicó por primera vez, muchos la criticaron por insípida y confusa. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una obra de culto. Los historiadores del cine empezaron a verla como un audaz intento de cuestionar las anticuadas convenciones de Hollywood, mientras que los aficionados acogieron con satisfacción su extravagante estética. Una vida de celebridades y familia. La actuación de Welch, que en su día fue menospreciada, se considera hoy una de las más audaces de su carrera. Welch mostró una faceta diferente de sí misma en la película de 1973 Los Tres Mosqueteros. Fue capaz de combinar humor y aventura en su interpretación de Constance Bonasieux. Constance no estaba allí solo para ser salvada. A diferencia de muchas protagonistas femeninas de películas de capa y espada, era inteligente, vivaz y deliciosamente torpe. Welch destacaba por su comicidad física y su ritmo cómico. Cuando Constance fue arrastrada en zancos, protegiendo los ojos de Porthos del susto, fue uno de sus momentos más divertidos. Recibió un Globo de Oro a la mejor actriz de cine por su excelente interpretación, tanto si se trataba de una comedia como de un musical. La película fue un gran éxito.
Y Belch actuó también como intérpretes veteranos como Christopher Lee y Oliver Reed. Demostró que era igual de competente en las secuencias de acción haciéndose cargo de ellas cuando a algunos de sus coprotagonistas les costaba montar a caballo. La reputación de Belch en Hollywood se consolidó en 1974, cuando la popularidad de Los Tres Mosqueteros dio lugar a una secuela, Los Cuatro Mosqueteros. Quentin Tarantino elogió su comicidad y se refirió a su actuación como una de las mejores de las películas de capa y espada, incluso décadas después. Fue más que una simple celebridad de su época. Fue una actriz que contribuyó significativamente a la historia del cine. El amor, la ambición y la interminable lucha por encontrar el equilibrio entre ambos caracterizaron la vida de Raquel Welch. Se casó 4 veces, pero el romance nunca le proporcionó una satisfacción duradera. Su primer matrimonio fue con su novio del instituto, James Welch. Tuvieron 2 hijos, Tani y Damon, después de casarse en 1959. A los 19 años ya compaginaba la paternidad con el desarrollo de su carrera como actriz. La tensión tuvo su efecto. A pesar de divorciarse en 1964, vivió el resto de su vida con el apellido de James. Posteriormente, ella reconoció que existía una brecha entre el deseo de ella y las aspiraciones profesionales de él que no pudieron superar. Se casó por segunda vez con el productor y antiguo actor infantil Patrick Curtis. En 1967 contrajeron matrimonio. Curtis era algo más que su cónyuge, fue crucial en la supervisión de su carrera. Colaboraron para crear el personaje de Raquel Welch que la elevó a la categoría de una de las actrices más importantes de Hollywood. Sin embargo, hubo problemas cuando se combinaron el matrimonio y los negocios. El peso de la popularidad y las expectativas provocaron tensiones en su relación. Se divorciaron en 1972. En 1980, Belch había establecido una carrera que muy pocos podían igualar. Ese mismo año se casó con el director francés André Weinfeld. Este matrimonio duró 10 años, el más largo de su vida. Trabajaron juntas en proyectos como el programa de televisión que produjo Raquel, producido por Love and Broadway Productions. Creativamente, su colaboración fue un éxito, pero no funcionó personalmente. Con el tiempo se distanciaron y, en 1990, decidieron romper su matrimonio. Se casó por cuarta y última vez con Richard Palmer, restaurador. En 1999 se casaron, pero en 2004 su matrimonio había terminado. En sus últimos años, Belch reflexionó sobre las razones por las que sus matrimonios no habían durado. En una entrevista con Piers Morgan que tuvo lugar en 2015, declaró que estaba demasiado acomodada y que valoraba su libertad. No creía que para ser feliz fuera necesario un hombre. A pesar de que sus matrimonios fueron fallidos, Belch priorizó ser madre. El 6 de noviembre de 1959 era el cumpleaños de Damon, y el 26 de diciembre de 1961, el de Tani. La vida de madre y la carrera en Hollywood nunca fueron fáciles de compaginar. En una declaración posterior, Belch afirmó que lamentaba enormemente el hecho de que su profesión le exigiera con frecuencia pasar tiempo alejada de sus hijos. Hubo ocasiones en las que Damon hizo apariciones públicas junto a su madre en diversos actos. La acompañó a los premios de la Academia en los años 70 y fue testigo de cómo recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1996. Su boda en 1991 acaparó la atención de los medios, sobre todo por el atuendo que lució Belch. Estos últimos relatos la elogiaron por su belleza y adecuación, a pesar de que otros la condenaron. Siguiendo el ejemplo de su madre, Tani siguió una carrera en la industria del entretenimiento como actriz y modelo. Se hizo conocida por su interpretación en la película Cocoon, de 1985, y en la secuela de la misma. Además, fue portada de Vogue y de la revista británica GQ. Por otro lado, Tani, al contrario que su madre, prefería mantenerse alejada de la opinión pública. A mediados de los 80, se retiró del mundo del espectáculo para evitar la atención que suponía ser la hija de Raquel Welch. Belch hizo un gran esfuerzo por mantener una relación sólida con sus hijos, a pesar de las dificultades que conlleva compaginar fama y familia. En los años siguientes, Damon y Tani compartieron apariciones públicas, lo que demostró la profunda amistad que les unía. Para ellos, no era más que una madre, a pesar de ser una leyenda de Hollywood. Luchas y carrera en Hollywood. Belch siempre fue el blanco de los rumores que circulaban sobre ella, ya que fue una de las bombshell más destacadas de su época. En Hollywood se especuló mucho sobre su vida sentimental. Uno de sus coprotagonistas, Burt Reynolds, con quien trabajó en la película Sean Raffles en 1969, y Richard Burton,
con quien trabajó en Barba Azul en 1972, fueron mencionados en relación con ella. Sin embargo, Belch descartó la mayoría de estas historias por considerarlas mera cháchara. En entrevistas posteriores, explicó que Hollywood solía dar por sentado que las mujeres guapas llevaban una vida personal dramática fuera de la industria. Se esforzaba mucho por mantener un comportamiento profesional y separar su vida romántica de su mundo profesional. En el libro que escribió, titulado Raquel Beyond the Cleavage, Raquel más allá del escote, hablaba de cómo el hecho de que la llamaran bomba a menudo ocultaba su talento. No siempre la imagen de Raquel Welch reflejaba fielmente a la persona que había detrás, sino que a menudo cobraba vida propia. A pesar de que Raquel Welch era una de las bombshell más prominentes de Hollywood, se negaba a cumplir. Nunca se sometió a un posado desnuda, a pesar de la tensión a la que estaba sometida. Los ejecutivos de los estudios intentaron persuadirla y publicaciones como Playboy le ofrecieron enormes contratos, pero ella los rechazó sistemáticamente. No fue la publicidad lo que influyó en su decisión. Era más bien personal. A menudo afirmaba que la influencia de su padre era responsable de la formación de sus ideales. No te comportas como corresponde a alguien que es hija de mi padre. Nunca vaciló de esa convicción durante toda su carrera, lo que le ayudó a destacar en una época en la que se esperaba que los actores se atuvieran a las normas establecidas por el negocio. Hugh Hefner no aceptaría una respuesta negativa. Durante años persiguió a Belch, pagándole más dinero con la esperanza de que acabara cediendo a sus exigencias. 1979 fue el año en que aceptó formar parte de Playboy, pero solo en sus propios términos. Posó con un bikini rojo de corte alto y se negó a quitarse nada del cuerpo. Sin embargo, Hefner estaba irritado. A pesar de que calificó la sesión de aburrida, se le exigió que le pagara la suma total que habían acordado. No se trataba solo de una sesión fotográfica, se trataba de una cuestión de control. Como Belch era consciente de su valor, se negó a permitir que Hollywood definiera quién era ella. Belch asumió un nuevo y atrevido personaje en la película del oeste 100 rifles, estrenada en 1969 y ambientada en la Revolución Mexicana. La escena de amor interracial que tuvo lugar entre Belch y Jim Brown, un exjugador de la NFL que se había dedicado a la interpretación, fue la razón por la que la película llegó a la primera plana de los medios de comunicación. A pesar de ser una de las primeras de su género en Hollywood, las cosas no marchaban de la manera más suave entre bastidores. En una declaración posterior, Burt Reynolds, que también aparecía en la película, describió la interacción entre Belch y Brown en la producción como turbulenta. Brown reconoció que había mantenido las distancias con Belch para mostrar respeto a su marido. Sin embargo, parecía que ella no confiaba en sus intenciones. Como resultado de esta tensión, se estableció un ambiente inquietante y se enfrentaron durante todo el proceso de rodaje. Todo esto se vio dificultado considerablemente por el intenso calor que hacía en España. Incluso cuando la temperatura alcanzó los 110 grados, los ánimos empezaron a caldearse. No era raro que Burt Reynolds se encontrara intentando mantener la calma. En una declaración posterior, Belch afirmó que se sentía incómoda cuando estaba en presencia de Brown. Ella se caracterizaba por ser una persona fogosa, mientras que él se consideraba bastante fuerte. El proceso de rodaje se vio dificultado por sus diferencias, sobre todo en los momentos de amor entre ellos. El director, Tom Gries, no estaba de acuerdo. Antes de que los intérpretes tuvieran la oportunidad de establecer confianza entre ellos, pidió que las escenas personales se rodaran bastante pronto en la producción. A pesar de que el resultado fue un ambiente de trabajo difícil, la tensión contribuyó realmente al éxito de la película, aunque todavía se consideraba controvertida. Los medios de comunicación no podían dejar de hablar de ella. Una relación interracial en televisión seguía considerándose problemática, aunque se enfrentó a varios obstáculos. Belch no permitió que nada la disuadiera. Legado. Además de demostrar que era algo más que una cara bonita, realizó sus propias escenas de riesgo y fue capaz de hacer frente a un papel físicamente exigente. Su reputación de persona que no se arredraba, ni en la pantalla ni fuera de ella, se vio reforzada por la película, que puso a prueba sus límites, pero también reafirmó su reputación. En la década de 1980, Belch ya se había labrado una carrera a su manera, pero esto no la protegió de los aspectos más negativos de Hollywood. A los 7 días de empezar la producción de Cannery Row, en 1981, fue despedida de su puesto. Deborah Winger, 15 años más joven que ella, fue contratada para ocupar su puesto en el estudio. MGM dijo que la insistencia de Belch en hacerse los cosméticos en casa fue la causa original de los retrasos.
Ni por un momento iba a dejarlo pasar. Fue una demanda por incumplimiento de contrato, difamación y conspiración que presentó contra MGM. Afirmó que la empresa había aprovechado su fama para conseguir financiación para la película y luego la había sustituido por una actriz más joven y más barata. En 1986 salió victoriosa de un duro proceso judicial. El jurado le concedió $10,8 millones, lo que supuso una importante victoria contra el sexismo y la discriminación por razón de edad que existen en Hollywood, pero la victoria tuvo repercusiones. Los estudios la consideraban un problema. Más tarde, Welch declaró que su carrera en los grandes proyectos de Hollywood había llegado a su fin como consecuencia de la acusación presentada contra ella. Mi carrera en la industria cinematográfica llegó a su fin, afirmó. En cuanto creen que has violado las condiciones de tu contrato, ¿quién te quiere? El caso también sacó a la luz el lado más feo de Hollywood. David Begleman, exdirector ejecutivo de MGM, fue juzgado personalmente responsable de difamación cuando publicó en Rolling Stone varias declaraciones falsas sobre Welch. Si una actriz desafiaba a ejecutivos fuertes, era posible que perjudicaran su carrera. Su desaparición lo demostró. En la década de 1980, la carrera de Raquel Welch ya no tenía tanto éxito como en el pasado. En los últimos años, había empezado a perder los papeles que la habían llevado a la fama. Obtuvo un papel en la adaptación cinematográfica de la novela de John Steinbeck Cannery Row, que se estrenó en 1980. Sin embargo, MGM la despidió antes de terminar el rodaje y la sustituyó por Deborah Weiner. Según Welch, el estudio inventó historias sobre su comportamiento para reducir gastos. En 1986, los llevó a los tribunales, presentó una demanda por incumplimiento de contrato y acabó ganando $10,8 millones. Se logró una importante victoria que sacó a la luz los prejuicios de Hollywood contra las mujeres. Sin embargo, la victoria no llegó sin un precio. Después de aquello, los grandes estudios se abstuvieron de darle papeles. Debido a la percepción de que era más un problema que una celebridad, fue incluida en la lista negra. Tras recibir menos trabajos en el cine, Welch empezó a trabajar en televisión. Right to Die, Derecho a Morir, fue un drama en el que apareció en 1987. Trataba sobre una señora a la que diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y que luchaba por el derecho a poner fin a su propia vida. La interpretación no solo le valió una nominación al Globo de Oro, sino que también llamó la atención de la gente sobre el hecho de que era algo más que una simple bomba. Sin embargo, Hollywood siguió manteniendo las distancias. A pesar de los elogios de la crítica, independientemente de su talento, la industria tenía la costumbre de excluir a las mujeres a partir de cierta edad. Esto ocurría independientemente de la edad. Welch se negó a desaparecer. Decidió reinventarse a sí misma en lugar de esperar a que le llegara otro papel importante. Fue en 1984 cuando presentó el programa Raquel Welch Total Beauty and Fitness, que consistía en una combinación de vídeos de entrenamiento y un libro que contenía rutinas de yoga, recomendaciones dietéticas y consejos de belleza. Cuando la moda del fitness de los años 80 estaba en su apogeo, se convirtió en un enorme éxito. Sin embargo, no alcanzó su mayor éxito hasta mucho más tarde. En nombre de la empresa Irubear, desarrolló una colección de pelucas de alta gama. Por su alta calidad y su diseño a la moda, las pelucas se convirtieron rápidamente en un éxito de ventas. Además, experimentó con la creación de joyas y productos para el cuidado de la piel, pero ninguno de esos proyectos tuvo tanto éxito como el primero. En los años 90 se había convertido en algo más que una actriz. Fue una empresaria de éxito que tenía una marca que la situó en el punto de mira de la opinión pública. Siguió dedicando tiempo a Hollywood a pesar de que su principal concentración eran los negocios. Hizo un cameo en Seinfeld en 1997, interpretando a un personaje que era una imitación exagerada de sí misma. El público asistió a una autoparodia humorística gracias a su negativa a balancear los brazos al caminar, su conflicto con Kramer y Elaine, y su conflicto con Kramer. Fue a través de este papel como se dio a conocer a un público más joven que quizá no estuviera familiarizado con su trabajo anterior. A través de sus apariciones en series de televisión como Spin City y Ed Simple Rules, demostró que tiene talento para el humor. Durante la década de 2000, Welch apareció en un menor número de películas, pero aún así consiguió causar impresión. Mrs. Wyndham van der Mark, una viuda adinerada relacionada con el drama judicial de la película Legalmente Rubia, fue el personaje que interpretó en el año 2001. Fue un gran éxito de taquilla.
recaudando un total de $142 millones en todo el mundo. El último papel relevante que interpretó Welch fue en la serie de televisión Dead My Dad, emitida en 2017, en la que interpretaba a la aguda suegra del protagonista. Ese mismo año tuvo una aparición en la comedia How to Be a Latin Lover, que también protagonizaron Salma Hayek y Eugenio Derbez. A pesar de su avanzada edad, Welch siguió aportando elegancia e ingenio a la película. A lo largo de su carrera, siguió siendo una leyenda de Hollywood. Un bikini de piel que lució en la película Un Millón de Años B.C. sigue considerándose uno de los trajes más famosos de la historia del cine. El hecho de que apareciera en papeles cameo que abrazaban su fama demostró que era capaz de aceptar su propia mitología. En sus últimos años, Welch se enfrentó a una lucha que nunca reveló al público en general. Se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer, pero tomó la decisión de ocultar su enfermedad a la opinión pública. Falleció el 15 de febrero de 2023, a la edad de 82 años, tras una breve enfermedad. Más que su belleza y celebridad, dejó tras de sí un legado. Luchó por su profesión, se rehizo tras ser excluida del negocio y estableció una marca que perduró durante décadas. La actriz de cine Raquel Welch era algo más que una estrella de cine. Consiguió sobrevivir a la terrible experiencia. ¿Te han sorprendido las últimas palabras de Raquel Welch? Pon un 1 en los comentarios si siempre te has creído los rumores, o un 0 si esto te ha impactado. Si te gustan las leyendas de Hollywood, no olvides darle al like, suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte nunca una actualización. Y para más revelaciones impactantes de famosos, haz clic en el video de tu pantalla ahora.